Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Saludamos a la audiencia en el mundo entero, agradeciéndole a nuestro Dios por el privilegio que hoy nos concede poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentran. Pasamos a la palabra de Dios. Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, en esta mañana, te suplico ante el trono de tu gracia que tú me concedas la oportunidad de darme palabra para poder compartir tu deseo, tu voluntad, el mensaje suyo a cada uno de los oyentes. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo que quiere interrumpir la predicación de tu palabra. Todo problema con el internet o la energía eléctrica, Dios amado, no permitas que nada ni nadie interrumpa esta preciosa exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre sea glorificado en Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Título del mensaje en esta mañana es un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús recibe el comentario de dos desastres que le habían costado la vida a muchas personas en Galilea. Se le acercaron personas que le contaron dos problemas o incidentes. Primero, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Flavio Josefo, un historiador secular judío, específicamente de este asunto no lo relata, sino que habla de incidentes similares. El evangelista Lucas es el único que habla de estos dos casos. Pero la respuesta que da el Señor Jesús nos debe de permitir hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestras vidas. La muerte de judíos de Galilea que seguían a un maestro llamado Judas de Galilea, el cual predicaba que no se debía de pagar impuesto al Imperio Romano, que debía de haber una rebelión total y completa. Esta rebeldía fue pasando entre los judíos, de lo cual el procurador Poncio Pilato, que Flavio Josefo lo describe que era muy cruel y sanguinario, un gobernante despiadado, no tenía misericordia de nadie, empezó a girar instrucciones a los soldados para que asesinaran a todos los que no querían pagar
el impuesto a Roma. Lo más probable es de que el lugar preciso de la tragedia haya sido en el atrio de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Estos judíos fueron acechados y de un momento a otro fueron asesinados por Pilato y sus soldados mientras ofrecían sacrificio en una fiesta religiosa. Ese desastre quedó en la mente de toda la población de Galilea. Fue imborrable. El segundo desastre que le expresan al Señor Jesucristo es, y que Jesús, teniendo pleno conocimiento de eso, les repite a ellos que si aquellos 18 sobre lo cual había caído la torre de Siloé eran más pecadores que los demás hombres que habitaban en Jerusalén, él hace una pregunta sobre otra tragedia que estaba en la conciencia, en el corazón y en los recuerdos de los ciudadanos en Jerusalén. Ese desastre le costó la vida a muchas personas que en un proceso de construcción edificaban una torre que formaba parte del acueducto que construyó Pilato con dinero de la tesorería del templo. Los galileos muertos eran obreros que aceptaron el pago con el dinero sagrado del templo. Entonces circuló el rumor entre todos ellos de que definitivamente los muertos en estos dos desastres eran demasiado pecadores y eran más culpables que cualquier otra persona de los demás. Por supuesto, era un cuadro desgarrador. No podían ellos pasar por alto estas tragedias. Y le hacen la pregunta y el comentario a la persona indicada, que les responde lo siguiente: no, antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Jesús da sentada una gran verdad. Él expresa que dichas calamidades no se relacionan con la persona ni el pecado. Y les dice que de igual manera estos muertos no eran más pecadores que los demás que habían sufrido tanto. Y afirmó que de la misma manera que ellos murieron, también los oyentes un día van a morir de una o de otra manera, y cuya consecuencia triste y lamentablemente será ir a un destino separado de un Dios santo. Los habitantes se preguntaban si sería el juicio divino sobre estas personas a causa de sus desviaciones. ¿Qué es lo que le está pasando a fulano o a sutano? ¿Por qué tiene problema económico? ¿Por qué tiene problemas de salud? Aquí recibimos muchas peticiones de oración de personas en diferentes partes del mundo. Y quiero decirte, estimado radio oyente, que hay personas que emiten un comentario a la ligera o emiten un juicio a la ligera, diciendo de que la enfermedad de fulano de tal se debe a que es más pecador que otra persona, o que algo hizo, que tiene escondido algo, o que la enfermedad de esa persona que nunca se sana es porque es muy mala. O aquella persona que después de una tragedia le viene otro problema y pareciera que no resuelve sus problemas, valga la redundancia,
Y pareciera que detrás de una tragedia le acontece otra situación más difícil, un desastre. Y empiezan, incluso en la misma iglesia, a criticar. Que a esta persona todo lo que le viene es porque está escondiendo un pecado. Es porque no tiene fe para resolver sus problemas. Juicios que se emiten de manera apresurada. Y eso es peligroso. Porque si así fuera, en la Biblia encontramos de personas, hombres de Dios muy santos, que murieron. Unos enfermos, otros apedreados, otros fueron asesinados, y cualquiera dirá, es por pecado. Y lo que el Señor Jesucristo deja establecido es que los acontecimientos que le llegan a las personas, primero estemos claros que Dios los permite. ¿Quién será aquel que diga que algo sucedió que Jehová no lo haya mandado? Absolutamente ningún acontecimiento llega a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación, si Dios no lo autoriza, porque Él es un Dios soberano. Y segundo, el acontecimiento llega como ejemplo para que nuestras vidas todas, sin excepción, estén a cuenta con Dios. Jesús le señala y le dice a los oyentes: ¿ustedes creen que estas personas que murieron de esa manera eran más malas que ustedes? No, les digo, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer de igual manera. El Señor está estableciendo lo siguiente: no importa la manera como tú vas a partir de esta tierra, no hay persona más pecadora que otra. Todos somos pecadores, con la diferencia que unos somos pecadores arrepentidos y otros son pecadores no arrepentidos. Pero pareciera que algunos están totalmente confundidos y equivocados, pensando y juzgando equivocadamente sobre las calamidades de otros, sobre las desgracias de otros, sobre los desastres de otros, y ellos no quieren arrepentirse. Está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto pase al juicio. El Señor dejó una verdad irreversible, irrefutable, de que el ser humano va a morir una vez. Y de acuerdo a cómo haya partido esta tierra, así luego vendrá el juicio. Ya sea el juicio en el tribunal de Cristo para recibir premios, coronas y galardones, o en el juicio del trono blanco para ser luego sentenciado y ejecutado en la sentencia para ser lanzado al lago de fuego. Hay dos lugares que la Biblia establece. Y por eso, antes de que llegue ese momento inevitable, que es la cita con la muerte, usted y yo tenemos que estar preparados y a cuentas con Dios. Es una cita inevitable. En el año de 1998, en este país, Nicaragua, para este mes de octubre, para los últimos días, empezó a llover de manera copiosa y empezó a temblar en diferentes departamentos. Todos esperábamos un terremoto de gran magnitud, pero en la parte del Caribe de pronto empieza a pasar un huracán llamado el Mitch y pasa rozando al norte de Nicaragua
entrando cerca del Cabo, gracias a Dios, con Honduras, en otra parte de Honduras, y luego se regresa a Nicaragua y entra en el centro de Nicaragua y al Pacífico. No había sistema modernísimo que pudiera detectar la ruta o señalar la ruta de este huracán impredecible en su trayectoria. Empezó a llover de tal manera que empezó a hacer estragos en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero algo pasó en un sector del Pacífico de Nicaragua. Había un volcán llamado El Casita, que en su cono se llenó de mucha agua. Era en el municipio de Pozoltega, y el cono del volcán se llenó de tanta agua que de pronto en sus laderas empezó a salir lodo con agua. La alcaldesa de aquel entonces hizo un llamado urgente al presidente de la República por ayuda, pero en la madrugada de un día de octubre, a finales de octubre, muchos de los sobrevivientes relatan este acontecimiento, que escucharon a las 2, 3, 4 de la madrugada un estruendo tan ruidoso que ellos pensaban que eran los helicópteros que llegaban a llevarles la ayuda y a socorrerlos para sacarlos de ese peligro. Pero era otra la tragedia que llegaba. El cono del volcán Casita había cedido a tanto peso de agua acumulada por varios días. Y las laderas del volcán se agrietaron y se rompieron de tal manera que toneladas de agua revueltas en tierra formaron lodo, y al caer a una velocidad muy rápida, arrasaron con árbol y vegetación, viviendas, todo lo que encontraban a su paso. No había oportunidad de salvarse absolutamente a nadie. 2,000 y resto de personas murieron. Pueblos o comunidades enteras fueron sepultadas y arrasadas por el volcán, por la avalancha de lodo y agua. En la madrugada, a los días, los medios de comunicación empezaron a sacar testimonio de los sobrevivientes, y los equipos de auxilio y socorro empezaron a llegar al lugar. Todo estaba inundado todavía en tierra suave o lodo, pero me llamó la atención un caso que el periodista escribe en el reporte noticioso. Un hombre había sido sepultado. Todo el lodo le había llegado en una casa humilde. Ese hombre estaba a las 4 de la madrugada de rodillas en una posición orando delante de un Dios. La muerte le sorprende de rodillas orando, el lodo le cubre, y esa fue la posición en la cual él fue encontrado. Esa era la costumbre de ese hombre, orar de madrugada. La muerte arrasó a todas esas comunidades aledañas al volcán Casita. Miles murieron. Jesús en esta mañana te dice, estimado amigo y hermano, que tú te pongas a cuenta con el Dios del cielo. No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante es que los brazos de un Dios de amor y de bondad siguen abiertos para esperar que tú le pidas perdón por tus pecados. Hay sangre roja, carmesí preciosa que emana todavía en la cruz del Calvario. Jesucristo no ha cortado su mano
y todo aquel que llega a Él no lo echa fuera. Jesús te llama y te dice que vengas a un arrepentimiento. Tú no sabes lo que te puede pasar al siguiente minuto. Jesús dice de que no hay por qué algunos se sientan más privilegiados que otros en relación a las tragedias de otros. Quizás muchas personas Dios le da muchos años de vida, 100 años, y a lo mejor algunos no quieren nada con Jesús. Quizás otro, Dios lo llama en la flor de la juventud. Dios lo llama muy joven. Dios lo llama muy niño. Pero a otro le da larga vida. Pero no importa la edad. Lo importante es que estemos a cuenta todos los días con un Dios del cielo en la persona de Jesús. Hay que corregir esos sentimientos equivocados. No es porque lo que está sucediendo en África son más malos que en América. No es porque lo que suceda en Asia es ser más malo que en América. No. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una sentencia de parte de Dios al ser humano. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Cuando hablamos de hombre y mujer. Y después de esto viene el juicio. Y lamentablemente cuando hablamos de juicio, hablamos de un proceso en el cual hay un juez, hay un acusado o un demandado, hay un fiscal, hay una base de prueba, y al concluir el juicio se concluye con una sentencia. Y después de que la sentencia se dicta, se ordena la ejecución de la sentencia. Y por eso es que allá en el Salmo 49, me encanta ese salmo, dice Coré. Salmo 49 dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es en vida que se toman las decisiones. Ni sigas gastando un solo centavo en misas y en rezos, en triduo, misa de mes, misa de aniversario. No sigas gastando, porque el que muere en pecado se fue al infierno. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y estamos hablando de un infierno como un lugar de espera para luego pasar al juicio y ser lanzado al lago de fuego, donde no existe en este momento, o no se encuentra en este momento, una sola persona. Que es un lugar 1000 veces, millones de veces peor que el lugar donde se encuentran los impíos. Por eso es que es en vida que hay que tomar decisiones. Si tú has robado, si tú has fornicado, si tú has matado, no importa lo que tú hayas hecho, hoy Jesús te invita y te llama a un arrepentimiento. Una oración cambiará en la eternidad tu destino. Nuestras decisiones hoy van a determinar nuestro destino el día de mañana. O estamos con Jesús en nuestro corazón, o rechazamos a Jesús y nos convertimos en enemigos de Dios. No hay tiempo, no hay esperanza. Hace 4 días hubo un terremoto frente a las costas de Jiquilío, en el departamento de Chinandega, en la República de Nicaragua, de 7.4 grados Richter. Terremoto que fue sentido en Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte en Costa Rica. Y cuando yo miro las entrevistas que el periodista le hace a todas las personas en ese momento de la noche, todos llegan a la conclusión que no quieren morirse. Nadie quiere morir y no quieren prepararse con Jesucristo.
No quieren buscar a Dios. Quieren seguir en su borrachera, en sus adulterios, en su fornicación, en sus idolatrías. El pecador quiere seguir viviendo hasta 100 años, 200 años en su pecado. Pero lamentablemente la vida se va apagando y un día se va a terminar. Y por eso, antes que sea muy tarde, hay que tomar a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. El pecador no quiere dejar su pecado si el Espíritu Santo no hace una obra de convencimiento en esa persona. Quieren beberse todo el licor del país, el borracho. El hombre adúltero fornicario quiere acostarse con todas las mujeres que encuentra a su paso. El idólatra quiere pasar día y noche frente a esa imagen. El mentiroso, el ladrón quiere robar a cuantas personas tengan la oportunidad. El estafador. Todo el mundo quiere seguir en su conducta. Pero en esta mañana Jesús te invita, de manera voluntaria, libre y espontánea, te invita a que vengas y te pongas a cuenta con Él. Ireida Luz Lara quiere reconciliar desde Panamá y que oremos por esa persona. Ireida, tú me estás viendo y me estás escuchando y deseo en Dios que tú repitas esta oración que voy a hacer contigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti y delante de las personas. Hoy me arrepiento de esos pecados. Renuncio a seguir pecando. Y en este momento me reconcilio con mi Señor Jesucristo como Salvador y Señor de mi alma, mi vida y mi espíritu. Que mi nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida, porque así como tú borras los nombres, así tú los vuelves a escribir, Dios. Lléname de tu Espíritu Santo y dame fortaleza para que no me aparte jamás de ti. Ayúdame, Dios, en todo lo que necesito en mi vida espiritual, en mi salud, en mi economía, en todo ayúdame, Dios. Te lo pido y te lo ruego por medio de Jesucristo. Amén. Yo voy a orar por ti, Ireida. Tú escucha, yo voy a orar por ti. Dios amado, te presento a esta mujer, Ireida Luz Lara. Tú la conoces, yo no la conozco. Pero esta mujer es valiente. No importa la distancia, tú estás presente en ella en este momento. Fortalécela espiritualmente para que tu Espíritu Santo produzca en ella el querer siempre y el hacer. Para que ella busque una iglesia sana doctrina, para que se congregue y te sirva, te ame y te adore y te alabe todos los días de su vida. Guárdala, Dios, presérvala, suple su necesidad materialmente. Y si tiene problemas de salud en este momento, yo ato todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de su cuerpo, y con la autoridad que tú me has dado, yo desato sanidad sobre el cuerpo de esta mujer. No hay problema que tú no puedas resolver. Ahora, Dios, declaro hecho por tu palabra, que dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Mi alma te alaba, Dios. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén.